terminamos de ver qué tema, cuál es el tema teórico o conceptual que han practicado. A ver, ¿quién? Los elementos del diseño. Bien, los elementos del diseño. ¿Y cuáles son? Punto, plano, punto, línea, dimensión, Bien. Volumen, color, Bien, bien, dirección, bien, textura, bien, bien. Ya estás grabando, Nietzsche, ¿no es cierto? Dimensión también. Sí. Bien, buenísimo. contorno también. Bien, contorno. Y aparece entre esos elementos la forma, ¿no es cierto? O en algunos casos aparece como contorno, en otros aparece. ¿Esto qué significa? Que en este proceso de conocer o de aprender cuáles son las herramientas básicas, uno va pensando en cuál es el proceso de generación de formas, de imágenes, y aparecen los elementos básicos que se van configurando, se van estructurando, se van organizando, hasta obtener o con la posibilidad de obtener formas. Las formas son eso, son elementos del diseño que tienen una característica particular. Y si hacemos un recorrido desde lo teórico o desde lo conceptual para entender qué son las formas, podemos ver, ahí yo les pediría, y ya hoy habilitamos la plataforma de este ejercicio y entonces van a ver bibliografía. Es muy interesante que puedan leer la bibliografía de Ellen Lupton, que está el de Nuevos Fundamentos, el de Scott, Gillian Scott, que también está muy interesante, si bien son dos libros muy viejitos, como el de Dondis, pero está bueno como vean, para que lean, son 6, 7, 8 páginas, como para que lean cómo la teoría ha evolucionado en el sentido de la práctica, pero la base o la esencia teórica y el conocimiento de los elementos visuales y de las formas sigue siendo la misma. Nada más que ha evolucionado en algunos aspectos hacia otros campos de aplicación. Entonces, ¿qué dice Scott? ¿Qué dice Lupton? ¿Y qué dice Dondis? ¿Y qué dice Wong? Wong lo especifica también muy, muy bien. El punto, dice Lupton, la línea y el plano, y me hizo mucha gracia leer este término o esta frase porque yo les hacía referencia a las herramientas que tienen que ver con la base de la construcción de un diseño, y ella los llama los ladrillos del diseño. Es decir, son los elementos esenciales para construir las formas. Entonces dice, y este libro es de los más nuevos, el de Ellen Lupton, dice que hay muchas maneras de experimentar con estos elementos básicos, con el punto, la línea, el plano. Experimentarlo en dos dimensiones, porque estamos hablando de el diseño bidimensional. Nosotros podríamos expresar estos elementos visibles, punto, línea y plano, en la tridimensión y se convertirían en un vértice, en un lado y en una cara. Es el mismo concepto, pero en 3 dimensiones. Entonces, Ellen Lupton dice que hay muchas maneras de experimentar con estos elementos. Y miren lo que pone ella ahí, observar tu entorno, realizar trazos con herramientas físicas y digitales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora cuando empiecen a trabajar en el programa Illustrator? Justamente esto, trabajar con nodos, que son los puntos, que 2 nodos se pueden unir o se pueden conectar en manera recta o en manera curva, es decir, una línea recta o una línea curva, y luego si se cierra esa línea, se transforma en ¿qué? Es decir, 3 puntos que yo conecto con líneas y cierro, el punto del comienzo y el punto de final, se transforma en un plano. Es decir, que el mismo concepto de entender herramientas básicas se transforma o se describe a través de un programa, como dice ahí, digital. Una herramienta digital tiene esa lógica.
usar el software para crear y manipular imágenes. Pero me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante el hecho que dice Ellen Lupton, observar tu entorno. ¿Qué es lo que han hecho ustedes o no? ¿No han observado el entorno? Sí. Sí. Todas las fotos. Claro. Exacto. Han hecho esa observación del entorno para traducir eso que veían en una imagen fija, plana, pero luego describir o poder encontrar dentro de esa imagen alguno de los elementos. No solo los elementos visuales básicos, sino también si había dirección, si había algo de posición o escala. Y entonces, si vamos haciendo este recorrido, ¿qué pasa? Si el punto se mueve, se transforma en una línea. Y si esa línea se mueve, empieza y termina en el mismo punto, ¿qué pasa? Se transforma en un plano. Es lo mismo que si yo tuviese una hoja y empiezo a hacer una línea y la conecto en la que termina con la que inició. Entonces dice, un plano es el recorrido de una línea en movimiento. Una línea se cierra para convertirse en una forma. Y ahí uno empieza a pensar, cuando yo el punto lo muevo y genero una línea y esa línea la empiezo a mover y describo un recorrido y la cierro en el punto donde empezó, algo queda adentro determinado, algo queda encerrado en esa línea. Y eso se convierte en una forma, en un plano acotado, porque eso que queda cerrado adentro es un plano acotado. Y dice Ellen Lupton que las formas son planos con bordes. Y entonces pasa esto, es el punto que se mueve, que se cierra y se genera un círculo. Todo lo que está, uno que tiende a ver una adentro y una afuera. Podría estar lleno, podría estar completo, podría estar pintado y sería blanco. Pero la idea es que ustedes vean cómo se genera una forma. Esa también después van a ver en psicología contornos subjetivos, que son formas, eso también está en el libro de Gillian Scott, qué pasa cuando los contornos no se cierran, cómo la percepción humana tiende a cerrarlos y a buscar tiende a buscar una forma cerrada, una forma que genere algo. Bueno, la forma es el qué, dice, el diseño es el cómo. Ustedes piensen en esto, por ejemplo, en un círculo. El círculo es círculo. Cuando uno define las tres figuras básicas, ¿cuáles son? El círculo, el Círculo, triángulo y cuadrado. Círculo, triángulo, cuadrado. Perfecto. Las tres figuras básicas son círculo, triángulo y cuadrado. Entonces, las formas, no hay duda, son círculo, triángulo y cuadrado. Pero si nosotros les diéramos un ejercicio para que hagan y digan, y hagan triángulos, pero con diferentes características visuales. Es decir, diseñen triángulos diferentes. Generarían miles, le pondrían texturas, seguro los pintarían de diferentes colores, los harían con, no sé, con sombra, los diseñarían diferentes. Eso demuestra que la forma es el qué, es la característica intrínseca de ese elemento, de ese objeto, pero el diseño es el cómo yo la muestro, cómo se ve, cómo visualmente o cómo se expresa esa cosa. La forma es impersonal, no le pertenece a nadie. En cambio, el diseño sí. El diseño es el resultado de un trabajo del diseñador, que decide que ese triángulo, que esa forma sea de una determinada manera y no de otra. Siempre con un sentido, con un objetivo que tiene que ver con la comunicación, pero el diseño es impersonal, la forma es impersonal, es el diseño pertenece al diseñador.
Y siempre que hablamos de forma, implica una armonía de sistemas, un sentido del orden y de lo que individualiza una existencia. ¿Por qué? Esto se responde de la siguiente manera, o se explica de la siguiente manera. Un triángulo, no hay duda que es diferente, que lo reconocemos totalmente al instante si lo ponemos al lado de un cuadrado. Porque un cuadrado tiene unas características, tiene una relación de ángulos, tiene tantos vértices, tiene tantas formas. Y el triángulo es otra cosa, entonces eso es lo que implica una armonía en el sistema, un sentido del orden y lo que individualiza una existencia, es decir, esto es triángulo y no es cuadrado, o es cuadrado y no es círculo. Y todas las variables que yo le haga a esa forma, o todos los cambios estructurales que le haga a esa forma, van a ir modificando las características de manera tal que el cuadrado se transforme en un rectángulo. Este video está interesante, no lo vamos a ver ahora, pero lo dejamos para que lo puedan ver y entender, sobre todo porque es una muy buena aplicación en el campo de la animación y va mostrando cómo mucho del trabajo del diseñador que uno observa y dice qué complejo, en realidad se genera por gráficos o dibujos con estas características en movimiento. Entonces, con una serie de elementos como pueden ser el color, el movimiento, el sonido, empiezan a enriquecer el trabajo del diseño. Entonces, es un lindo ejercicio para ver cómo a partir de elementos básicos, de formas básicas, se van generando otras formas acompañadas del movimiento. Hay varios videos en esta presentación que no los vamos a mostrar ahora porque preferimos que después nos hagan preguntas y los vean tranquilos ustedes. Bueno, volvamos entonces a los elementos. Decía Wisius Wong que los elementos conceptuales, ¿cuáles eran? Los que están en la mente, pero todavía no son visibles. Los conceptuales básicos. A ver quién se acuerda cuáles eran, según Wong. Punto, líneas, plano, ¿verdad? Perfecto, Plano. perfecto. Y volumen. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Se pueden hacer visibles esos elementos, ¿no es cierto? ¿Se pueden hacer visibles? Sí. Sí, se puede. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la idea de punto, línea y plano, ¿cuándo lo hago visible? Cuando dibujo en el papel un punto, cuando dibujo una línea con lápiz o con la herramienta, y cuando hago una forma, un plano. Entonces, ¿qué dice él? Se convierten en formas. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos cuando hacíamos el análisis de las imágenes y encontraban el círculo y decíamos, cuando un punto deja de ser punto con un marco de referencia en la foto y no es círculo, ¿cuándo es punto y cuándo es forma? ¿Me entienden? ¿Cuándo un punto deja de ser punto y pasa a ser círculo, pasa a ser forma? Cuando ese tamaño es tal con respecto a su contexto, a su entorno o a su marco de referencia, que ya no visualizo un pequeño puntito en esa imagen y paso a ver el círculo. Pero así yo me acercara con una lupa y yo hubiese hecho un puntito pequeño, lo hubiese sacado una foto, ese punto tiene una forma. Por eso Wisius Wong dice, el punto, la línea y el plano, cuando son visibles, son formas. ¿Por qué? Porque son objetos concretos. Pasaron de la idea al dibujo, al plano de lo visible. Entonces, el punto, la línea y el plano pasan a tener unas características. Punto es solo circular, la forma del punto, la microconfiguración del punto. ¿Puede ser solo circular? No. No. Puede ser. Puede tener diversas formas. Podría ser como elipse. Puede ser una elipse, perfecto, puede ser un triangulito, puede ser un cuadradito, puede ser una cosa amorfa, no importa la forma que tenga ese punto.
es punto por el tamaño, la dimensión que tiene con respecto a su marco de referencia, pero el concepto de punto es esto, el tamaño muy pequeño de algo que tiene una forma particular. La línea puede ser que tenga los bordes, las puntas rectas, pero puede ser que las puntas sean triangulares, puede ser que las puntas estén quebradas, puede ser que el espesor tenga en un lado tenga ondulado, o puede ser que tenga... Entonces empezamos a ver cómo la línea toma forma concreta, y ahí aparece el plano, que es cuando el punto en movimiento genera una línea y la línea se mueve, empieza y termina en el mismo lugar, se cierra y genera un plano. Entonces, ¿qué dice Wisius-Wong? Que cualquier superficie bidimensional depende de sus bordes. Es decir, la forma que queda determinada en esa superficie bidimensional depende de los bordes que la determinan. Y en eso él dice, porque a veces uno confunde el término forma con el figura. Forma hace referencia a la configuración completa, no solamente a cómo se ve, sino eso que nos damos cuenta que es triángulo y no es cuadrado. Ahora, ese cuadrado puede tener una figura, ese triángulo puede tener una figura. Entonces, Wisius-Wong dice que existe la figura de la forma, que son esas características que tienen que ver con los bordes, con las características externas, con las líneas del contorno, que es lo que define la forma. Esta es la clasificación de Wisius-Wong, pero ya vamos a ver otra. Entonces, forma es la esencia de algo, es la configuración intrínseca y extrínseca de algo, y la figura depende de las líneas de la figura de la forma. Entonces empieza a clasificar y dice que las formas planas, bidimensionales, tienen varias figuras o pueden verse o definirse de diferentes maneras. Y dice, puede haber figuras geométricas, puede haber figuras orgánicas, puede haber figuras rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales. Hace como esa clasificación analizando, bueno, un montón de figuras que aparecen en el campo del diseño. ¿Y esta qué sería, por ejemplo? Vamos a recordar geométrica, si quieren pueden anotar, georgánica, rectilínea, irregulares y manuscritas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 características o 6 tipos de figuras. ¿Y esta cuál sería? Dice él, las geométricas. Bien, las geométricas son esas figuras construidas con herramientas de precisión y con características geométricas, líneas, puntos, planos. Esta, por ejemplo, es blanda. Miren los bordes, orgánica, que es lo que dice él. Bien, orgánica. Irregular también podría ser. Irregular no, ya van a ver por qué. Es orgánica porque todos los bordes son curvos. Después lean, van a tener que leer la clasificación de figuras de Wisius-Wong y dice, las geométricas son de construcción puramente estricta, con herramientas de construcción precisa, y las orgánicas son curvas fluidas, curvas libres, curvas como es lo orgánico. Después tenemos, como dice ahí en la tercera, las rectilíneas. Rectilíneas, ¿qué sería? Rectilíneas. Líneas rectas. Bien, rectilíneas, pero no son estas, porque estas, miren, casi como que estoy mostrando una línea recta, una diagonal. En cambio, la línea recta es esa línea que uno la ve justamente recta, pero no desde una construcción dura, precisa. Entonces empiezo a ver que hay muchas que tienen líneas rectas. Pero, profe, esas también hay muchas que son curvas. ¿Cómo sí, la orgánica. orgánica? No, esta es orgánica. Esta es orgánica. Lo que pasa es que hay algunas partes que tienen líneas rectas, como
qué pena que no me están viendo, pero la línea recta es recta, no se diferencia de la geométrica porque la geométrica es una imagen que, una forma que ustedes la van a ver que se utiliza mucho, por ejemplo, en el campo de los logotipos o isotipos, donde hay una construcción de una grilla, por debajo hay una grilla constructiva. Acá estamos hablando de imágenes, una recta más como a mano alzada, pero no es con la curva o lo fluido que tiene este tipo de curvas, de línea. Sí, ¿Sí? perdón. Wixis One no lo nombra como bordes lisos de la línea recta que vos decís. Puede ser, no tengo acá si lo tenés Sí, ahí, lo leemos, no lo tengo acá. No Exacto. lo tengo, pero me recuerdo que en algún momento lo hemos dicho, que es cuando ser. define las características de la línea, lo pone como bordes lisos. Bien, bueno, bordes lisos, imagínense una línea recta de bordes lisos, es decir, arriba liso, abajo liso, no hay como una soltura o blandura. En general podemos pensar que todo lo que es ondulado, lo que tiene una característica más blanda, es orgánico. Lo rectilíneo es obviamente esto es orgánico también. Y esto es geométrico. ¿Por qué? Porque uno nota que hay una construcción de líneas, curvas perfectamente construidas, concéntricas. Por eso digo que a veces hay piezas de diseño o sobre todo trabajos de diseño en los que se utiliza mucho la grilla constructiva y bueno, ese es el concepto de un desarrollo geométrico. Entonces, geométrico sería cuando está como calculado el tema del Exacto. espacio, del orden y todo eso. Sí, más que nada la construcción, que vos veas que eso está metido como adentro de una grilla. Es raro que esta imagen esté en una grilla. Puede, pero no es el caso. No hay una grilla dura construyendo esto, ni esto tampoco. Ni esto, pero sí esto. Acá seguramente en todo el campo de los logotipos y los isotipos hay una construcción geométrica. De todas maneras, estamos tomando una clasificación de Wixis One que ya van a ver que puede repetirse en otros autores, pero puede variar. En algunos lados no se llaman así exactamente. Y como decía Fernanda, Wixis One cataloga bastante los conceptos, les pone nombre y les pone desarrollo. Entonces uno empieza a dudar a veces cuando dice, pero esto entonces ¿qué? ¿Geométrico? ¿Es regular? ¿Es rectilíneo? Porque a veces el desarrollo del diseño toma campos mixtos. Entonces, pero sí hay que saber, lo bueno de conocer estas clasificaciones, ayuda a entender de que hay un abanico de posibilidades y cada una de esas características de las figuras tiene distintos mensajes. No, acá yo voy a hacer un afiche de diseño, de educación del diseño gráfico y quiero transmitir precisión, orden, y bueno, y construyo un ojo con estas características, desarrollo una figura geométrica con características bien precisas en el dibujo. Ahora, si yo quiero dar este mensaje, es otro ojo, mucho más blando, más... Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿qué me conviene? ¿Una figura más irregular, una figura orgánica o una figura geométrica? ¿Me entienden? El sentido de poder utilizar una u otro recurso. Por ejemplo, acá tienen una, no es mixta, le llama irregulares.
¿Por qué? Porque dice él que son las que tienen curva y recta. Entonces, tendría un montón de líneas rectas, que son las internas de las nervaduras, y después unas líneas curvas que contienen la imagen exterior. Acá tenemos, también podemos, él habla de las manuscritas y las accidentales. Las accidentales son esas formas que son súper expresivas y que tienen que ver con alguna herramienta o algún método que deje el registro de una forma de manera accidental. Por ejemplo, la tinta que cae sobre un papel, la mano que yo pongo, me entinto, o un dedo cuando pongo la huella digital. Es decir, son esas formas que tienen que ver con algo, un registro que no se vuelve a repetir exactamente igual, accidental. ¿Ha detectado un elemento sospechoso? ¿Qué pasó? Con el elemento sospechoso, dice. Sí, miedo. ¿Qué será? A ver, ¿quieren que mire? No sé. Un virus hacker. o algo. Está Sí, grabando. Sí, no sé, dice se ha detectado un elemento sospechoso. Esta reunión se está grabando. Ah, sí, obviamente. Bueno, no sé qué pasó. Es el antivirus, Bueno. profe, tranqui. No pasa nada. Ah, bien. ¿Siguen viendo o no? ¿O lo paré? No. No lo paraste. Lo paraste. Ya dejó de compartir. Ay, bueno, empiezo de nuevo. Perdón, pero esto es... A ver. Ujú. A ver que no lo veo acá abajo. Acá está. A ver, ahí lo deberían estar viendo. Sí. Ahí sí. Bien. Sí. Bueno, acá Ahí sí. tienen otro que podría ser accidental, porque pareciera, ahí lo va a empezar a presentar, porque parece como una pintura. Ay, no sé por qué me muestra abajo. A ver, espera. ¿No le aparece alguna opción como para...? Ahí está, ahí lo ven o no. Ustedes Sí, lo están se ve viendo, bien. ¿no es cierto? Lo Ahí estamos Sí, se viendo. ve bien, profe. Ahí está. Sí, se ve bien. Bueno, ahí tienen una y acá tienen otra, por ejemplo, ¿ven? Una pincelada que después uno la edita en un programa de edición de imágenes y le agrego el ojito, o puede que haya salido así de entrada, pero tiene otra expresividad. Esto está bueno y no por ahí no se ajusta tanto. El mundo de las formas es tan amplio que a veces no es una irregular exactamente, geométrica es más fácil de encontrar, o puede ser que sea una mixta, o puede ser que sea una tipo manuscrita, pero a veces las formas se generan con combinación. Lo que hace Wisius One es armar como una especie de categoría y decir, bueno, yo he descubierto o he observado que hay este campo de las figuras, de las formas. Entonces ahora van a empezar a ver eso, van a empezar a ver, ¿y esta qué es? ¿Una figura geométrica? ¿Y es, profe, irregular? ¿Y es accidental? Entonces está bueno hacer ese ejercicio de visualización y de análisis. Pero puede pasar que sean de un poco de las dos o puede ser que no. Ahora vamos a la parte del práctico. Entonces, profesora, antes ¿sí? de que pase, ¿Sí? no me quedó claro irregulares y manuscritos. ¿Lo podría repetir? Sí, irregular es cuando tiene tanto de rectilíneo como de orgánico. Okay. Si tenés ahí, Fer, lo de Wisius One, lo leemos textual. Y manuscrito es cuando está hecho a mano. Cuando vos estás haciendo algo con por ejemplo, dibujo a mano alzada. Tiene que ver con la intención de la mano. Todo lo que sea a mano tiene una impronta diferente a la geometría. Por ejemplo, yo voy a construir una forma geométrica, tiene una dureza. Lo manuscrito tiene una soltura diferente.
Ok, gracias. Y la irregularidad está compuesto por las dos, por rectas y curvas. Y profe, ¿esto igual está en el libro que tenemos en el Drive? Sí, sí, todos los libros tienen lo mismo. Por eso lo bueno es que ustedes, si estudian, casi como que leerían el 90% de todos los libros durante el año. Porque van a ver Wishy Wong casi completo, van a ver Dondis, van a ver Scott, van a ver Lupton, van a ver, porque son los básicos, son los libros básicos de diseño. Pulín lo van a empezar a ver y algunos otros más. Silvi, ¿se escucha? Sí, se escucha, Tati. Acá tengo el apunte, o sea, el libro, la parte de forma de Wong, si quieren que lea lo que dice sobre las formas. Sí, léete las que dicen irregulares, que son las que les dieron dudas, y manuscritos. Irregulares limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemáticamente entre sí. Y pone un ejemplo, que es una figura 7D, bueno, no importa. Después véanlo, es como una figura recta que tiene una parte... Para mí es esta, Tati, es esto, es recto y curva. Exacto. Y después, ¿cuál era la otra que me pediste? Manuscrita. Estas son manuscritas. Caligráficas o creadas a mano alzada. Figura 7E, Para mí, les digo. Sí, puede ser una pincelada, puede ser, ¿viste? o sea, pero no, o sea, se diferencia de las accidentales, obvio. Claro. Esto sería accidental, por ejemplo, si esto está editado en un programa de computadora, pero si ustedes chorrearan la tinta o hicieran algo así, sería accidental. Ahora, esto no, es manuscrito, porque hay una mano que hizo una pincelada con intención. Exacto. Se van a dar cuenta cuando lean la forma como línea, cuando define la línea, ahí se van a dar cuenta las diferencias. Es muy ¿Y lleva importante. la pincelada sin querer? ¿Lleva la pincelada sin querer? ¿Sería manuscrito Mirá, es raro eso porque, como lo dijo la Tati, o es accidental o es... Ahí se escucha algo. O es accidental o es intencional. Si vos haces una pincelada, es raro que no la hagas con tu mano, y vos dirigís tu mano. No, la mano la estás dirigiendo hacia... Sí, pero es que me sale mal y sale cualquier cosa. A mí me pasó eso en dibujo a mano alzada, por eso pregunto. Sería accidental en ese caso, porque te salió sin querer, digamos. Fue como un accidente. No dirigiste Entonces, la mano. Perdón, este oso sería manuscrito, no accidental. Sí, totalmente, claro, sí, porque se ve que hicieron una pincelada para una pata, hicieron otra pincelada para otra pata, hicieron las orejas, no parece totalmente dirigido la pincelada. Accidental sería cuando, que accidental sería cuando nosotros vemos una mancha, por ejemplo, supónganse que se les cae, no sé, café, y veo una mancha y puedo reconocer alguna figura reconocida. Ahí es donde sería accidental y bueno, donde puedo aprovechar esa forma accidental para ver otra cosa. O sea, accidental vendría a ser... Pero si tuviera una mancha porque manché algo y después termino formando, no sé, por ejemplo, lo manché y le vi forma de oso y termino armando un oso. Ahí ya sería manuscrito, ¿no es cierto? No, es accidental. No importa vos qué terminás viendo, pero en el sentido de cómo nace la forma. Por eso les digo, si vos has generado algo, es como dice Fernanda, a lo mejor vos se te cayó y después empezaste a ver una forma y después la terminás armando como poniendo un pedacito de esto, pero no nace como un accidente. No es una pincelada, es una mancha. Bien, perfecto. O sea, sería una forma obtenida por serendipia, sin buscarla. Exactamente, muy bien, es así.
Muy bien, muy bueno el término actualizado con otro lenguaje más. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a la interrelación de formas, que es las herramientas del trabajo de forma, de este trabajo número 2. Así como el medio para canalizar o el medio para llevar adelante el objetivo del trabajo práctico número 1, ¿cuál era? ¿Cuál era el medio que ustedes necesitaban para llevar adelante el trabajo práctico número 1? La fotografía. Perfecto, la fotografía. Ahora es esto, las interrelaciones de forma. Ustedes van a crear una forma que puede ser más irregular, que puede ser más geométrica, que puede ser más orgánica, que puede ser más mixta, que sería irregular, pero con este procedimiento, que son las interrelaciones de forma. Y esto está en el libro de Wei-Hsiu Wong. Wei-Hsiu Wong dice que tenemos estas interrelaciones. Ahí hay un micrófono prendido. Un segundo. El de la Claudia, me parece. Ahí lo apago, si querés. Ahí lo veo. Sí, sí, por favor. Está silenciada, profe. Ah, creí que se me había trabado. A ver, yo también. A mí también. Bueno. Chau. Bueno. Ah, Silvi. ¿Estás ahí, Silvi? Lo mismo. Chao. Profe. ¿Se fue la Silvi? Profe. Muy rico. Profe. Todo. Qué raro porque ha quedado compartida la pantalla. ¿Qué? Sí, encima se mueve el cursor. Es que está Ripió silenciada. terrible. Probablemente no le sonamos y no se ha dado cuenta. No, ahí se dio cuenta, parece. Ya se le cortó el internet. Esperen que se me trabó la computadora. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno. Estaba desesperada porque escuchaba, pero no. Profe. Bueno, no. Suele Se me pasar, trabó. profe, La no se próxima preocupe. se la compro. Se me trabó. Ahí estoy de nuevo. Ya volvió, escondan todo. Hola. A ver, ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Profe. A ver, que a mí me tarda un poco. Estoy compartiendo. Ahí está. Yo Bueno. todavía no veo. Había que hacerle caso a las alertas, profe. Para mí era eso. ¿Qué cosa? Nos Está hackearon. curly, está curly. Virus, profe. Re fuerte el virus. Lo que pasa es que ya la compu no quiere más. Bueno, distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. Ahora vamos a ver cómo es cada una. Después vamos a ver que hay unas características que va a tener la forma que van a desarrollar ustedes, que es en blanco y negro. Entonces, el toque, ¿qué será toque? Dos formas que se tocan o una forma generada por el toque de dos formas. Una y otra acercándose o tocándose en un punto o en un lado, pero hay un toque que es en un punto. Entonces, yo veo que acá se generan dos formas, dos círculos, podrían ser dos triángulos, dos cuadrados, un cuadrado, podría ser una forma irregular y un triángulo, no importa, pero hay, al hablar de toque, esto tengo que pensar que hay dos o más formas que se están vinculando, que se están interrelacionando de esta manera, tocándose en un punto. Eso es el toque. Entonces se empieza a generar una macroforma o una forma que surge de la combinación o de la interrelación
entre otras formas vinculadas por el toque. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Profe, solo en un punto se tocan. Y sí, o un lado, digo, puede ser, depende de las formas que se estén tocando, por eso digo que acá es un punto, sea, pues son dos triángulos, dos Si cuadrados, los, Círculos. si los círculos estuvieran superpuestos, también sería toque. No, lo acabas de decir vos, no es toque, es superposición, por eso Sí, claro. por eso vamos a ir viendo lo que ustedes tienen que, los que tienen que interpretar es que cuando hablo de interrelaciones, de formas, es porque yo estoy vinculando dos figuras de la forma, porque son planas, de una determinada manera. Puedo tener 8 y ya van a ver otras más también. Entonces ustedes van a ir decidiendo qué interrelaciones eligen, van a ir probando, esta queda bien, esta no queda bien, esta está buena. Van a ir probando y van a ir eligiendo qué interrelaciones. Lo que decís vos es justamente otra posibilidad. No es toque, es superposición. Puedo decir, no, las voy a distanciar, voy a usar el distanciamiento. ¿Por qué? Porque está bueno que tengan tensión, no se toquen, porque si se tocan se pegan y queda otra forma. Pero quiero que estén cerquita, porque el estar a una determinada distancia hace que haya tensión, pero no se están tocando. Entonces es otra interrelación, el distanciamiento. Están distanciadas a la distancia que yo quiera, más o menos de acuerdo a esas formas que se distancian. Por eso esto es muy, muy de ejercitación, porque no es aleatorio que yo use toque o distanciamiento. Cada una de estas interrelaciones me va mostrando visualmente un resultado. La penetración. Y miren ustedes lo que pasa. Tengo dos formas, podrían ser cualquier forma que se conectan, que se vinculan. ¿Y qué dije yo al principio? Vamos a trabajar con el concepto de blanco y negro, que es positivo y negativo. Ya van a ver por qué y a qué se define positivo y negativo. Entonces, estas dos formas no están superpuestas, están penetradas. ¿Qué significa? Que el espacio en el cual se conectaron queda en blanco. Y esto, miren ustedes, que sería como el positivo de la penetración. La intersección sería el positivo de la penetración. ¿Por qué? Porque en la penetración lo que veo es un calado blanco y en la intersección lo que desaparece son las figuras y queda la intersección en negro. ¿Lo van comprendiendo? ¿Ven cómo, de acuerdo a la interrelación, ese juego de blancos y negros es lo que se ve? La forma que no es lo mismo la penetración donde yo veo dos círculos negros con un calado blanco en el medio, que la línea de puntos está puesta para que ustedes interpreten que esas eran las formas, pero en realidad cuando usen ustedes la intersección no la van a usar con línea de punto. La forma va a desaparecer y lo que va a quedar era ese vínculo, ese espacio donde se encontraron, donde se vincularon esas dos formas, se desaparecieron las formas y quedó en negro esa vinculación en la intersección. Visualmente la penetración y la intersección son muy diferentes. Una es el negativo y la otra es el positivo. Ya van a ver cuándo es positivo y negativo. La coincidencia es cuando una forma se... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, sigamos. Acá una compañera preguntaba si tenían que ser en blanco y negro o podían ser de distintos colores. No, blanco y negro. Van a trabajar con blanco y negro. Este es un práctico donde no hay color, hay blanco y negro. Es una intencionalidad trabajar con blanco y negro porque el blanco y negro en la forma
tiene una fuerza visual y ayuda a comprender el manejo de las formas desde otro lugar. El color es otro elemento que además está cargado de significado, está cargado de sentido, de mucha significación desde la percepción. Entonces lo que nosotros hacemos es ir en el conocimiento de la morfología, ir de una manera ordenada y de menos a más, es decir, entendiendo cómo se genera una forma despojada de otros elementos, como son el color o la textura, porque esos son otros elementos que tiene cualquier forma u objeto. Pero aprender los despojados, solo en concepto de blanco y negro, le da otra carga y uno aprende desde otro lugar. Por eso este práctico es blanco y negro. Profe, una pregunta. En la anterior, la penetración, ¿es necesario que sea, no me acuerdo si era la intersección, perdón, ¿es necesario que sea con línea punteada la forma? Sí, ¿no es cierto? No, acabo de decir que cuando hagan las formas, cuando hagan intersección, ya van a ver que van a vincular dos formas y se va a perder las formas que se unieron y va a quedar en negro la unión, porque ustedes ya van a ver enseguida, las láminas van a ser blanco, positivo y negativo. Entonces, cuando hagan el positivo, esas formas punteadas están puestas para que sepan de qué, si yo les mostraba Claro, no se vería, es verdad. No sabrían de dónde viene. Están hechos en punteados para entender cuál es el origen de ese negro que ven ustedes. Bueno, la coincidencia es una forma, se copia con otra y queda una sola. Es decir, yo tengo un círculo y arriba tengo otro, entonces hay una coincidencia que en realidad toma una sola, visualmente queda una sola. Y la sustracción es otra vez lo mismo, es como si ustedes no vean ese círculo punteado y les quedara una luna, digamos, una fase lunar, porque quedaría como el círculo comido en forma curva. Profe, Esa es la sustracción. Y en la coincidencia se puede dar el caso de que, por ejemplo, haya un rectángulo, o sí las formas tienen que ser iguales. No, es igual. Coincidencia es exactamente, coinciden las dos, exactamente iguales. ¿Y sería como una superposición la coincidencia? No, superposición es otra cosa. Superposición es esto que viene ahora. Coincidencia es cuando copias exactamente lo mismo. Una cosa encima de la otra coinciden en forma, en posición. Es importante que lean Wisius Wong porque ahí hay ejemplos. Acuérdense que nosotros tampoco podemos, esto es una aproximación a la teoría y sacarles dudas, pero ahora viene el trabajo de ustedes, de leer, de volver a leer y después preguntar cuando vayamos a consulta. Entonces, la unión es, sí. Y va a dar como en el trabajo anterior, así todas las guías y las páginas que tenemos que leer, ¿dónde está todo eso? Sí, ya está todo subido. Ya está todo subido. Bueno, gracias. Bien. Bueno, unión es cuando un elemento se junta a otro, no importa si está más superpuesto, menos superpuesto, más arriba, más abajo, la cuestión es que todos esos dos o tres elementos que vinculé quedan unidos de manera tal que ahora se genera una macroforma. Entonces está todo pintado del mismo color. Entonces ya no veo, en este caso es fácil porque son dos círculos y se entiende, pero cuando ustedes empiecen a generar formas diversas y las unan, las tienen que pintar todas, completar todas de un solo color. Y la superposición es esto, es una forma, miren ustedes cómo se entiende claramente cuál está por encima y cuál está por debajo. ¿Cómo se dan cuenta cuál está por encima y cuál está por debajo? Por el filete. Por el contorno. Exactamente. Por el contorno blanco de la superpuesta. Exactamente. La de porque la derecha. Uno está completo. Exacto. No, por el filete. Por el filete blanco, en la calle blanca, que deja
la que está por encima. Entonces, lo que veo ahí es que lo que se observa ahí, que cuando yo quiera mostrar que hay superposición de una forma sobre otra, la de arriba le va a dejar una calle a la de abajo. Entonces, el filete o la calle, que también puede ser, puede tener diferente espesor esa línea. Puede ser una calle más gruesa, una calle más fina, pero siempre hay una línea blanca que determina que es la que está por encima de la otra. Bueno, y acá tienen esto que decíamos nosotros. Bueno, a ver, pero ¿dónde está esto, profe? ¿Que esto se usa, no se usa? Bueno, acá tienen un ejemplo. Tienen una construcción de formas geométricas, un diseño, puede ser un afiche, puede ser un dibujo de algo, de alguna aplicación, donde hay claramente interrelaciones de formas. Y acá está sumado el color, pero perfectamente podría haber dado inicio de forma blanco y negro. Si ustedes ven, esto que estoy marcando yo en negro, se nota que hay una forma que en realidad es como amarilla, rosadita, medio clarita, y es esta. Pero después hay otra que tiene que es un círculo que está conectada con el rojo y con ese color naranja clarito, que es ese. Y entonces ese círculo conectado con toda esa forma de la derecha, del extremo superior derecho, se va conectando de manera tal que hay en este caso, penetración, acá hay otra, y luego después tiene color, porque se vincula con una gama de blanco, después se le puso color, pero en su comienzo fueron formas que se fueron conectando unas con otras. ¿Ven cómo el desarrollo empieza vinculando formas, interrelacionando formas? Este es el sentido de este dibujo. Y queda como imagen final este dibujo que sería geométrico, aunque vea que hay curvas, pero la construcción es claramente muy geométrica. Bueno, tienen algunas otras posibilidades de interrelacionar, es decir, una vez que ustedes han usado alguna de estas 8 posibilidades de interrelación, después tienen otras, que es multiplicar un plano, variar el tamaño de un plano, dividir un plano o transformar un plano. Eso está en Wisius One, léanlo. Multiplicar un plano sería esto. Por ejemplo, acá ya hay con un criterio más tridimensional, porque es una imagen digital. Pero, por ejemplo, esta especie de partes de ese caracol se van multiplicando y se repiten de manera helicoidal. Acá tienen otra multiplicación de formas, que serían como unas semiesferas. Entonces, ven cómo se va generando una forma que nació desde una construcción digital, era una semiesfera, pero después, ¿qué hice? Lo repetí, lo multipliqué y ha quedado este dibujo, o esta forma, medio de medusa. Acá también tengo una multiplicación de planos. Acá tengo una variación, acá tengo una división, porque yo puedo tener una forma, por ejemplo, en el caso de esto, yo puedo decir, tengo una hoja, pero para generar otra forma diferente, la divido. Entonces le hago una calle al medio, le hago calles a modo de nervaduras, de tallos. Entonces,
puede ser, porque no estamos haciendo un análisis desde fuera, puede ser que esto se haya generado por división de plano. Un plano, una forma de hoja que le construye una calle en el medio y otras calles. Entonces estoy dividiendo un plano. Acá también. Bueno, y los aspectos de la forma. Entonces, un poco lo que decía recién, decíamos de las figuras. Todo lo visible tiene forma. Y toda forma tiene tamaño, color y textura. Son las características de la forma. Y una forma creada, eso también aparece en Wishubone, puede ser realista, puede ser abstracta, es decir, que puede ser reconocible o irreconocible. Por ejemplo, ¿esto es realista o es abstracto? Abstracto, totalmente. Abstracto. Y esto lo estoy relacionando con una forma orgánica. Entonces, puede tener significado, dice Wishubone, puede ser algo totalmente abstracto, no tener significado, o le puedo atribuir o generar un significado, puede ser solamente estética, puede ser simple, compleja, armónica o discordante. Son todas características que empieza a tener la forma de acuerdo a su construcción. Y ahí está lo que esto que yo les decía, que uno a veces dice figura y lo entiende y dice, pero profe, es figura, es forma. Entonces, Wishubone dice que se usan a veces con el mismo significado, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque las formas, es esto que yo les digo, es lo que determina la existencia de algo, es la esencia de algo que puede o me ayuda a determinar que esto es un triángulo o es un cuadrado o es un círculo. Eso que hace, esa característica intrínseca de algo, sus relaciones, su construcción, la configuración interna, lo que hace que la línea esté en diagonal y tenga otra línea en diagonal y se unan en un vértice arriba y tenga una línea de base, es un triángulo. Entonces, las formas, dice Wishubone, son aquellas que tienen una característica o presentan volumen y profundidad en lo que Wishubone la define. Pero en el caso de Wishubone dice, las figuras son las distintas representaciones de la forma. Para que entiendan qué sentido le da Wishubone, es lo que ustedes hacen en geometría o pueden observar en geometría descriptiva. ¿Qué ven? Ustedes ven un objeto y según como la perspectiva que tome, va a tener en el plano diferentes figuras. Es como si yo pusiera un objeto, por ejemplo, una silla, y le pusiera luz y viera la proyección de la sombra en un plano, en una pared. Si yo esa silla la pusiera de frente y le pusiera la luz de atrás, vería una figura proyectada en el plano. Y si la muevo y la pongo más a la derecha, vería otra figura. Y si la pongo de otra forma, vería otra figura. Entonces, él dice que las figuras son las distintas representaciones de esa forma. Esto dice Wishubone. Por eso él dice que hay tantas figuras y que hay una clasificación de figuras. En realidad, él siente que las figuras, la diferencia entre forma y figura es esta, en que figuras son las distintas representaciones de esa forma. Entonces, la forma es algo más conceptual y la figura es, digamos, lo concreto. Exactamente, exactamente. Es como que una forma es, como dice ahí, puede tener muchas figuras. Y en realidad lo que nosotros hacemos en el diseño bidimensional es eso. Piensen ustedes todas las proyecciones planas que puede tener una forma, y son muchísimas. Puede verse de una manera, puede verse de otra, puede tener muchas figuras. Entonces, siempre, generalmente, cuando hablamos de figuras, estamos en el campo de lo bidimensional. Más allá de que entiendan perfectamente, como vos me decís, que la forma tiene un sentido mucho más amplio. Es más abarcadora, es más conceptual, es más fuerte que figura. Bueno, y marco de referencia, sí o sí, ya lo deben entender y conocer, porque es lo que han hecho en
fotografía. Han podido encontrar elementos por el encuadre o por el marco de referencia que usaron. Entonces, el marco de referencia son esos límites exteriores de un diseño, es esa zona dentro de la cual funcionan los elementos y los espacios en blanco. Marco de referencia es todos esos límites que contienen una forma, o un diseño, o una imagen. Es todo lo que está dentro de ese marco de referencia. Es lo que hace que un punto sea punto y no un círculo como en este caso. Si este círculo en el cual tiene texto adentro, yo le hiciera un marco de referencia mucho más grande, mucho más gigante, quizá ya vería un punto y no este círculo. Y entonces dice, el marco de referencia también tiene su propia figura, porque en el caso de lo que hicieron de fotografía era, ¿cuál era el marco de referencia? ¿Qué características tenía? ¿Cuál era la figura del marco de referencia? Cuadrada. ¿De cuánto? De 10 por 10. De 10 por 10 centímetros. Claro, no sería lo mismo si le hubiésemos dado un marco de referencia de 2 centímetros de alto por 10 de largo. Entonces ahí sería un rectángulo y el marco de referencia hubiera sido muy complejo para sacar una foto. Entonces, tiene su propia figura, un cuadrado, un triángulo, algo irregular, un rectángulo. Y entonces, todo lo que está dentro de ese marco de referencia se llama el campo de la figura, todo lo que se puede colocar dentro. Y el espacio detrás de la figura se llama fondo de la composición o campo de la composición. Entonces ahí Wisuwon dice, hay un marco de referencia, un límite dentro del cual yo pongo cosas o formas, como dice él, que se llama campo de las figuras. Y lo que está de fuera de ese campo lo llama el campo o fondo de la composición. Entonces ahí empieza a aparecer otro concepto que es el que vamos a terminar de ver, y él dice, proporciona la escala, tamaño de las formas, el marco de referencia, y establece las direcciones y posiciones de los elementos. Si yo las cosas las pongo dentro de un marco de referencia, voy a tener una arriba, una abajo, una izquierda, una derecha, una posición y una dirección. Entonces miren todo lo que me establece o me determina un marco de referencia. Todo esto, una figura, un fondo, escalas, direcciones, posiciones entre los elementos. Según como yo establezca o determine ese marco, me va a definir o determinar lo que haya dentro. Pueden pensar en que cada uno de estos cuadraditos, el de arriba, el que tiene la N, el de al lado, fíjense cómo son iguales, pero lo que hay adentro es diferente, no solo desde la forma, sino desde la posición, desde lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de la derecha, de la izquierda, de la escala, desde la forma de las líneas. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en este práctico. Algo muy parecido a esto. Si bien esto es muy geométrico, pero es lo que tienen que hacer ustedes. Y esto es lo que no van a hacer ahora, lo harán en el próximo práctico, agregarle color. Para la persona que preguntaba si es blanco y negro o si había color, no, porque miren la diferencia en el mensaje o en la expresividad visual que tiene una forma sin color a una con color. Bueno, y lo que van a tener que hacer es una imagen positiva y una imagen negativa. La forma positiva se entiende como un espacio ocupante, es decir, la forma positiva es la que ocupa un espacio, es decir, una forma negra, el negro se entiende o se siente como lo que ocupa. El negro es un espacio ocupante, por eso decimos que está positiva. ¿Ustedes qué ven ahí? Un panda. Un pandita. Un panda. Bien. ¿Y dónde ven la figura y dónde ven el fondo? ¿Qué es lo que figura? Figura sería lo negro. la nariz.
Perfecto, la figura es lo negro, el panda, y miren que no está completo, esto es un contorno subjetivo, pero todo lo que es negro se entiende como ocupante, es la figura y es lo que nos aparece en primer plano. Y el fondo aparece como blanco. Entonces, en este caso estamos diciendo que son formas positivas. En cambio, cuando la forma está en blanco, la sentimos como negativo. ¿Por qué? Porque la forma blanca rodeada de espacio negro, que el negro era ocupado, se entiende como vacío. Por eso en el lenguaje de los diseñadores van a escuchar muchas veces que decimos la forma está calada, porque no se entiende como ocupada, se entiende como vacía. Por ejemplo, en este caso, la forma no está en negro. ¿En qué está? En blanco. En blanco. Blanco. Entonces, esta la llamamos forma negativa. En diseño, ya en un lenguaje más que usamos sobre todo de impresión, decimos está calada, porque es como si estuviera vacía, recortada, sacada. Igual acá. Bueno, y luego a todo esto que nosotros estamos, ustedes están aprendiendo a construir formas, le puedo agregar, como dice Wong, puede tener un significado. Entonces, la configuración general de la forma también determina su mensaje inherente y significado. Esto es, una forma suave, curvilínea, se siente cálida y amigable. ¿Por qué? Porque la forma, el punto, la línea y el plano, no es lo mismo una figura rectilínea que una manuscrita, que una gestual, que una... Entonces, cada una de esas formas tiene a su vez un significado. Una forma dura, geométrica, angulosa, puede parecer esto, ordenada o más fría. Y este llevamos mucho, así que no lo vamos a alcanzar a ver, pero es un lindo video donde muestra cómo también con video, animación y sonido se ha tomado de formas del cuerpo, se ha traducido en líneas, en cómo las líneas van mostrando diferentes... Bueno, esto no se los voy a anticipar porque estaba bueno que lo vieran. Pero ya no nos da tiempo, pues debemos llevar más de 1 hora, seguro. Bueno. Ya dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Profe, ¿va a explicar el práctico? O sea, que tenemos que poner algo en el Illustrator. Sí, ahora lo vamos a explicar. No, no te escuchamos, Nietzsche. A ver, ¿dónde estás? Ahí te veo. Ahí te veo. A ver si te puedo sacar el micrófono. ¿Tenés el micrófono puesto? Ay, qué desesperante que es. Ahí está. Pero no te escuchamos. No se escucha. No se escucha. ¿Quieres salir y entrar? Dale. Ah, lo activas y se sale. Salite y entra. Dale. Bueno, mientras la Nietzsche se sale y vuelve a entrar, les contamos que el práctico entonces lo van a iniciar a partir de hoy. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes ya tienen un video puesto, subido a la plataforma.